Cuando hablamos de Small Data y Big Data, un buen ejemplo, y bastante quemado, es un iceberg. ¿Sí? ¿Por qué? Hoy se considera a nivel global que solamente el 12% de las organizaciones, ya sean empresas grandes, pequeñas, gobierno, ONG, lo que sea, solamente trabajan con el 12% de la información que aparece sobre su organización. Solo el 12%. Hay un 88% que es oscuridad, que es lo que está abajo del agua. Toda esa parte, toda esa información actualmente, con un mix de tecnología y de trabajo de especialistas, nos pueden brindar un montón de conocimiento para que nuestra audiencia sea totalmente retroalimentada por lo que nosotros proponemos y empecemos a trabajar descubriendo qué nos están diciendo, entender qué está pasando y así tomar mejores decisiones. El Big Data, para conceptualizarlo, la palabra en sí, la traducción es grandes volúmenes de datos. ¿Sí? No hay nada distinto. Ahora, ¿de qué se compone o cómo podemos empezar a entender el concepto antes de que la palabra pierda su propio sentido? Lo interesante es que el Big Data se compone de datos, que es el conocimiento. Cada dato que yo puedo ir acumulando o encontrando de forma aislada es la base, pero el dato solo no significa nada. Hay que empezar a comprenderlo y analizarlo. El segundo segmento es la parte del entendimiento, es analizar justamente estos datos, cómo están relacionados, qué me están diciendo a mí o qué beneficio le puedo sacar para lo que yo quiero hacer. Y el paso final, donde ya transformamos un dato en un insight, es empezar a aplicar inteligencia. Obviamente que a través de un mix de tecnología y humanos vamos a poder empezar a hacer este circuito para que el Big Data en redes sociales, y redes sociales lo tomamos como una fuente posible, ya que puede ser de muchos lugares, sea realmente redituable para lo que nos interesa a nosotros. Tenemos un participante que nos mandó un tweet, el Mago Sin Dientes, que nos preguntaba, ¿para qué sirve analizar Big Data en redes sociales? Obviamente que no es la cuenta de él, no es un chiste. No lo veo por ahora. Cuando nos preguntan para qué sirve analizar las redes sociales y por qué el Big Data, hay varias respuestas posibles. Pero lo más interesante es entender que hay 6 puntos fundamentales que vamos a poder lograr sacarle provecho si empezamos a trabajar de esta manera. El primero son las campañas. Cada vez que corramos algún tipo de contenido, ya sea orgánico o alguna campaña publicitaria, vamos a poder medir el segundo a segundo de cuál es el impacto que vamos generando. Hoy en día tenemos la posibilidad de trabajar real time, de poder conseguir la información al instante, y esto hace que nosotros podamos saber inmediatamente qué está pasando y hasta poder trabajar sobre ese resultado si no es el que estamos buscando. Esto se utiliza muchísimo también en el sector público, por ejemplo, para cuando hay algún tipo de entrevista con un funcionario o cuando alguna marca presenta algún lanzamiento, ver en tiempo real qué está pasando. Hoy lo podríamos aplicar, por ejemplo, si analizamos el hashtag del Social Media Day, ver qué es lo que ustedes están diciendo. ¿Sí? Eso se puede trabajar en tiempo real. El segundo, si me acompaña el aparatito, es la opinión pública. ¿Qué están diciendo las personas? ¿Qué está diciendo la ciudadanía? ¿Qué está diciendo todos los que participan sobre conversaciones? Esto muchas veces no tiene que ver solamente con lo que yo propongo o lo que yo estoy investigando. ¿Qué están diciendo sobre temáticas? Porque muchas veces pasa que en redes sociales somos ciegos y proponemos nuestro contenido, nuestro community manager establece un calendario y publica algo, pero después aparece algo como lo de Messi el otro día, o aparece algo como lo de Matías Salé ayer, que copa las redes sociales, y tu contenido pasa sin pena ni gloria. Entonces, cuando el Big Data te permite trabajar sobre lo que es la opinión pública, vas a poder también monitorear todo lo que está pasando para saber cómo y cuándo participar. Influenciadores, otra palabra que se usa muchísimo por estos días. Todos aquellos que de alguna manera mueven la aguja de las temáticas que estamos monitoreando. ¿Cuándo participan? ¿Quiénes son? Si es una celebridad, porque por ejemplo si ahora aparece, no sé, más tarde hoy está Connie Ansaldi da una charla, también está Capitán Intriga, que lo veo por ahí sentado, que cada vez que habla logra un impacto realmente interesante. Cuando cualquier tipo de influenciador o celebridad participa en las temáticas que estamos viendo, automáticamente el impacto viral que se genera va a crecer y tenemos que estar atentos para ver qué significa y hacia dónde nos lleva ese tipo de impacto, ¿no? Cibermilitancia. Esto está orientado bastante a lo que es política, pero con este tipo de herramientas nosotros podemos entender, si estamos trabajando en una campaña política con un espacio de información sensible, si desde algún lado nos están haciendo una mala pasada con algún tipo de robots o de fake que están trabajando en una tendencia para llevarla hacia un lado más negativo o para un lado positivo. Esto nos permite entender si los usuarios tienen una frecuencia altísima de posteos, probablemente el comportamiento que podemos detectar es que no son personas reales dado el tiempo en el cual están estableciendo este tipo de contenidos. El target.
analizar las audiencias. Yo creo que las audiencias son una de las cosas más importantes a donde hoy podemos prestar la atención y sacar provecho. ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Quiénes son nuestros públicos afines? ¿Hacia dónde podemos segmentar campañas o quiénes son las personas que más feedback nos dan de lo que estamos proponiendo? Hoy en día se torna tan importante como hasta el propio contenido. En redes sociales siempre se habla de que el contenido es el rey, lo cual es verdad, pero hoy en día si no trabajamos pensando en audiencias, el contenido no va a tener ningún tipo de impacto y estaríamos perdiéndonos una gran parte de lo que es la posibilidad que esto ofrece. Y el último es trabajar sobre gestión de crisis. Esto es muy interesante porque obviamente en redes sociales es todo lindo hasta que nos toca sufrir alguna crisis. Hay muchas que van cambiando. Traje algunos ejemplos para pasar de la parte más técnica a la parte más de ejemplificación. Pero lo interesante es poder saber cómo con herramientas de Big Data podemos estar gestionando y monitoreando qué tipo de crisis estamos sufriendo, si está creciendo, si está bajando, quién la está moviendo y cuáles son los principales términos que más nos tendrán que preocupar. Una vez hecha esta introducción, vamos a pasar a otra de las preguntas que siempre nos preguntan, que es todo muy lindo, toda esta parte teórica, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo lo bajamos? O sea, ¿cómo llegamos a responderle a un tipo que nos pregunta esto, ¿no? Y básicamente se me ocurrió traer el ejemplo de Tom Cruise. Tal vez los millennials no lo conocen porque ahora está bastante viejo, pero es un tipo que hizo varias películas muy buenas, bastantes, y una de las más interesantes para mí fue Minority Report. Esta película, que seguro si enganchan el cable a la madrugada, casi siempre la pasa TNT o algo así, es una película que propone una tecnología avanzada donde ese tipo de tecnología puede prever situaciones de potenciales crímenes. Ahora, esa tecnología necesita de Tom Cruise para ser interpretada y para poder activarse y que la policía vaya y capture al potencial asesino. Después la película tiene un desenlace interesante, véanla, no la voy a spoilear aunque es del 94, no sé. Pero bueno, este ejemplo es lo que yo siempre me gusta llamar el modelo mixto, donde tenemos una parte de tecnología y una parte tal vez igual de importante que es la parte humana o de especialistas. En Big Data pasa lo mismo. No sirve de nada tener una tecnología que acumule información o que acumule datos si no tenemos una persona, un especialista o un equipo, ya sea interno o externo, que interprete esa información, que pueda desambiguar los datos, que pueda llegar a dejar y a pulir la información que es relevante para lo que nosotros estamos monitoreando, ya sea desde una empresa, de un gobierno o de una organización. Entonces, este modelo de Minority Report nos lleva a un ejemplo bastante real que nos pasó hace poco con un cliente, que básicamente nos decían, bueno, estamos monitoreando con herramientas de avanzada todo lo que es el tema del impacto, el sentimiento, el sarcasmo. Y analizando un poco lo que estábamos viendo, vimos un tweet, que es el que figura a la derecha de la pantalla, perdón, de mi derecha, que era un tweet de un usuario común y corriente que decía, emulaba una conversación en un tweet que decía, traje Fernet, el supuesto otro interlocutor le decía, ¿y la coca? Y él le respondía, no, es más rico con Pepsi. Hasta ahí es un tuit normal. Ahora, ¿qué pasa cuando la imagen que acompaña, que esto es lo que la parte tecnológica no puede todavía entender, es una imagen cuasi irónica de una patada en el pecho, básicamente, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con el texto. Entonces, si un robot, que acá graficamos cómo lo lee, se queda más que nada con el texto y el insight que obtuvo fue, sí, la gente prefiere tomar Fernet con Pepsi. Bueno, robot, te digo que estuviste equivocado, porque la verdad que cuando uno lo analiza, se puede sacar el tono, la ironía o el sarcasmo, y claramente este tipo de mención, cuando analizamos el sentiment, es negativa para la marca. La clave justamente es trabajar en conjunto la parte tecnológica.